Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. Mi nombre es Ulises Mascote de Integración al Futuro y bueno, aquí estamos con un tutorial en el cual abordaremos el tema que nos han estado preguntando recientemente mucho aquí en el canal y nuestros clientes acerca de la situación de los topes para el caso de tener sindicalizado o trabajadores de planta en nuestra empresa. Hay que recordar que en el caso de, les muestro aquí, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, pues nos habla de que hay ciertas restricciones o ciertas condiciones que se tienen que acatar en el caso del reparto de utilidades, en el cual el artículo nos menciona que de instancia, primeramente, nos dice que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en el reparto de utilidades. Ese es el primer punto que ustedes tienen que analizar. Si tienen ese tipo de elementos, tienen que marcar la casillita de que no aplica para PTU. Aquí en el canal tenemos el video en donde les indicamos en dónde se encuentra esa casillita dentro del catálogo de trabajadores para que a ellos no se les otorgue PTU, porque bajo la Ley Federal del Trabajo no tienen derecho a este reparto. Ese es el primer punto. El segundo punto nos dice que para determinar el tope del PTU a pagar a los trabajadores de confianza, se toma como base el salario mayor del empleado sindicalizado y se aumenta un 20%. Ya ven que el PTU se divide, lo que se va a repartir se divide en dos secciones. Una se otorgará de acuerdo a los días que el trabajador haya laborado dentro de la empresa en el ejercicio que se está repartiendo el PTU. Y el otro 50% se repartirá en base a los salarios devengados. Pero obviamente que si tenemos gente de confianza, regularmente es gente que tiene un sueldo más alto que la gente que está en sindicato. Entonces habría una desproporción a la hora de repartir en base a esa segunda parte. Entonces hay un tope. Si tienes un trabajador que es de sindicalizado, vas a buscar el que gana más de los sindicalizados y sobre lo que ganó en el ejercicio del que se está repartiendo el PTU, se le va a aumentar un 20% y ese será el tope máximo que corresponderá a los trabajadores de confianza en lo que corresponde a los salarios devengados. Entonces ahí hay un tope que evita que se desproporcione esa parte del PTU. Pero viene una cláusula adicional ahí que en ocasiones a lo mejor no habíamos tomado muy en cuenta y que dice que en caso de no contar con un trabajador sindicalizado, porque no todas las empresas tienen sindicatos, obviamente, dice, para determinar el tope del PTU, la comisión mixta puede asignar a un empleado de planta que cumpla con las características de un empleado sindicalizado. Y es ahí en donde muchos de nuestros usuarios nos preguntan, oye, yo no tengo sindicato, pero sí tengo trabajadores de planta. Entonces la Ley Federal del Trabajo habla de que si tengo un trabajador de planta, podría también aplicar lo que es este tope, ¿no? Entonces, pues obviamente que no saldar de alta a los trabajadores en el sistema de Compaqui y nóminas, pues damos de alta, tenemos nada más dos opciones, trabajador de confianza o sindicalizado y párale de contar, ¿no? Entonces nada más tenemos esas dos opciones, cuando en realidad hay una tercera figura que no habíamos tomado mucho en cuenta y que es el trabajador de planta, es aquel trabajador que, pues labora en el área, precisamente tiene esas características de trabajo de planta y que no es uno de confianza como tal. Y entonces dicen, pues creo que sí debería aplicar este tope, pero ¿qué hago ahí? Ahorita lo vamos a ver dentro del sistema. Si ustedes ya consideran que están dentro de ese supuesto de la Ley Federal del Trabajo y que no tienen sindicato y que sí tienen alguien de planta, para ver cómo pueden temporalmente dentro del sistema simular esa parte para que el sistema pueda hacer ese tope a los trabajadores de confianza, ¿ok? Y adicionalmente lo que ya se agregó a la Ley Federal del Trabajo, que fue limitar también o poner topes para lo que es la percepción del PTU, que nos habla de que pues no va a exceder de los 3 meses, lo que le vayamos a otorgar de PTU a los trabajadores no deberá exceder los 3 meses de salario del trabajador o el promedio de los últimos 3 años en el reparto de utilidades, cualquiera de las dos, que sea la que más le convenga al trabajador, que eso ya lo habíamos visto desde el año pasado. Ok, entonces vamos a ver dentro de aquí del sistema de nóminas. Yo tengo actualmente, todos mis trabajadores están dentro de lo que viene siendo confianza. Voy a ir aquí a empleados, les voy a mostrar rápidamente. Pueden ver ahí tengo algunos trabajadores simulados, todos están como no sindicalizados. Podemos ver que pues todos están no sindicalizados. Podríamos pensar que todos son de confianza. Entonces si yo procedo a mi cálculo de PTU, pues lo va a hacer de manera natural, obviamente. Hay que recordar que habrá empresas que tengan puros trabajadores de confianza, no me cabe duda por ese lado. Yo aquí voy a dejar que se apliquen los topes, voy a darle continuar y vamos a ver aquí dentro del reporte que el sistema nos manda, el previo, pues lo que se refiere a los topes, ¿no? Tenemos por aquí
lo que ya el sistema determinó en base a días trabajados, salarios de vengado, y nos da las proporciones que le corresponden a cada uno, nos da nuestro PTU previo, que son cantidades altas, pero aquí el sistema agarra y topa en base a los salarios de los 3 meses. No tiene PTU de los 3 años anteriores porque esta empresa la creamos de prueba. Entonces no tenemos ese parámetro para que pueda aplicar este segundo tope. Entonces en base a que nada más tienes un solo tope, pues te voy a topar en base a los 3 meses de salario máximo. En vez de darte los 43, te voy a dar los 36 y listo. Pero aquí lo que vamos a ver es que en lo que corresponde a salarios de vengados definitivos, si se fijan, está dando la totalidad del salario que percibieron en el ejercicio anterior como proporción para esa segunda mitad que se reparte de PTU. Entonces no hay ninguna restricción. Vamos a ver qué sucede si yo digo, es que sabes que si tengo un trabajador que no es sindicalizado, pero sí es de planta y sí cumple con los parámetros que me marca la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo podemos hacer para que el sistema sí me haga ese tope? Vamos a darle cerrar aquí, vamos a catálogos de empleado y vamos a suponer que nuestro trabajador que tiene esa funcionalidad o que es un trabajador de planta y no propiamente del tipo de confianza, porque acuérdense que tenemos dividido esta sección en dos partes, el tipo de prestación, que tenemos la de ley, la de confianza y sindicalizado. A lo mejor si tenemos ese de planta y yo digo, pues quiero que se aplique el tope. Vamos a cambiar aquí a Lía a decirle que por el momento, para efectos de este cálculo, sí lo vamos a considerar como si fuese un sindicalizado, porque no tenemos opción para colocar que es un trabajador de planta, ni el sistema de nóminas tiene ese criterio para poder distinguir entre un sindicalizado, un de confianza y uno de planta. Entonces vamos a poner así como sindicalizado, vamos a guardar el cambio, le digo que sí, cierro la ventana y voy a volver a correr mi proceso de cálculo de PTU. Voy a poner las mismas cantidades que había puesto hace un momento, que son 150,000, ok, y le digo que continúe con el cálculo. Ahora vamos a verificar aquí que en el cálculo y la determinación de las proporciones de salarios de vengados, el sistema me estaba dando en el anterior cálculo lo mismo que tenía en salario de vengado o percibido durante el ejercicio anterior, me lo estaba colocando lo mismo en salario de vengado definitivo. Ahora, al detectar que puse un trabajador que está como tipo S o sindicalizado o de planta, entonces se va y dice, ok, bajo la Ley Federal del Trabajo, si tienes un trabajador que cumple esas características de sindicalizado o de planta, voy a topar los salarios de vengados definitivos, que sería un 20% más de lo que ganó mi trabajador de planta o sindicalizado, que el que tiene el mayor ingreso, y a partir de ahí es el tope. Entonces el tope que me va a manejar son de 95,040 en vez de los 144. Entonces disminuye la percepción del PTU para estos trabajadores. Que bueno, en base aquí, en este ejemplo que yo tengo, en base a lo que están percibiendo mensualmente, pues realmente inclusive no les afecta tanto, ¿no? Pero en empresas como las que ustedes pueden llegar a tener, a lo mejor sí hay sí afecta si no llegan a topar ese ingreso por el trabajador de planta que ustedes tienen. Entonces les decía, esta situación me la habían estado preguntando muchos, ¿qué hago? Si tengo trabajadores de planta, no hay sindicato, pero sí tengo trabajadores de planta, pero en el sistema nada más dice, ¿eres sindicalizado o de confianza? ¿Cómo le hago? Pues hay que ubicar cuál es tu trabajador de planta que más percibió, el que más, que es como lo marca la Ley Federal del Trabajo, el que tuvo el ingreso más alto, y a ese me lo pones como sindicalizado temporalmente, que ahorres el cálculo de PTU para que todos los demás trabajadores de confianza se topen a un 20% máximo arriba para lo que son salarios de vengados. Entonces eso es lo que podríamos hacer para salir de este punto, y ojalá que más adelante dentro del sistema tengamos esa posibilidad de definir no solamente trabajador sindicalizado y el trabajador de confianza, sino también el de planta, para que no tengamos que hacer situaciones como esta, ¿ok? Entonces espero que esto les sea de utilidad. Realmente es algo que estaba analizando y revisando, pero qué bueno que ya por aquí lo pudimos plasmar en un tutorial y que pues les sea de utilidad. Recuerden que pueden contactarnos a través de esos medios que tenemos aquí. El WhatsApp es muy efectivo para nosotros. Mándenos un mensajito con la duda que tienen, la situación, y por ahí nosotros podemos ver si tenemos algún material que les sea de utilidad. O igual también recuerden que les podemos vender el sistema, renovarlo, actualizarlo, les podemos cotizar sin ningún inconveniente. Por ahí estamos pendientes en esos horarios de oficina. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto, hasta la vista.